Sanssouci. Argonautas, Servicios Históricos, les da la bienvenida a este viaje. Capitán, Guerrero Mexica. Primer oficial, Jax. ¡Todos a bordo! Argonautas, Servicios Históricos es un podcast sobre historias, personajes y sucesos de la humanidad a través del tiempo. Los comentarios aquí expresados representan la información recabada por los locutores y pueden haber otros datos. El Guerrero Mexica y Jax te invitan a subirte a este barco con nosotros y formar parte de esta tripulación. Bienvenidos, Argonautas. Argonautas. Pero empezamos con la frase, ¿no? Primero. Argonautas. Espera un momento. Enseguida, problemas técnicos. Enseguida volvemos. Entramos en 3, 2, ¡Q! El campesino tenía hambre. Padecía miseria. Sufría explotación y si se levantó en armas fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba. Se lanzó a la revuelta no para conquistar ilusorios derechos políticos que no dan de comer, sino para procurar el pedazo de tierra que ha de proporcionarle alimento y libertad, un hogar dichoso y un porvenir de independencia. Como independiente, este bonito podcast, Argonautas, ¿cómo están, mi querido guerrero? Muy buenas tardes, noches, días, ¿cómo te encuentras, amigo? Muy bien, mi querido Jax, el día de hoy me encuentro zapatista. Zapatista, o sea, no andamos descalzos, qué mal chiste es el que acabo de hacer. Pero bueno, alguien tiene que tener errores, ¿no? En este podcast, no, tú no, déjame recibir esas balas a mí. Muchas gracias Para eso estamos. por ponerte la playera por el equipo. Por Es sacarlo. una playera muy grande que tengo que ocupar. Pero sí, así es. Emiliano Zapata, Guerrero Mexica. Pues sí, fíjense que este capítulo está dedicado justo por la boda de Nodal con Ángela Aguilar, que se casaron en un cuartel zapatista, ahí en el estado de Morelos. Ok. No es cierto. Olviden eso, borren eso de su mente. Borren eso de su mente. Bueno, Zapata nació un 8 de agosto. Emiliano Zapata nació un 8 de agosto. Y bueno, pues han de decir, pero pues hoy es 1, ¿por qué no lo sacaste la próxima semana? Que justo cae en jueves 8 de agosto. Bueno, pues queridos argüescuchas, para la próxima semana se nos juntaron fechas y hay otro acontecimiento importante que tendremos preparado para ustedes, así que... Ya lo verán. Ya lo escucharán. Ya lo escucharán. Así es. Mi querido Russo Minion, échele con Zapata, por favor. El Zapata, échele. Bueno, entonces, pues como les decía, Emiliano Zapata es un personaje pues bastante interesante de la cultura mexicana. Yo creo que todos los mexicanos lo tenemos como referencia pues por las efemérides de la escuela, que la Revolución Mexicana, y bueno, pues todas estas... El metro. El metro Zapata. La avenida. La avenida Zapata. Sí. En muchos lugares del país que está el mercado de Zapata, la calle de Zapata. Bueno, el parque de los venados que conocemos es el parque que se llama Emiliano Zapata. Ese es su nombre oficial. Que todos lo conocemos como el parque de los venados, que no hay ni un venado, pero digo... Para los de la ciudad, sí lo ubicarán. Como no tienes que venadear a los coches para cruzarte la calle, ya pusieron, ¿eso cuenta? Sí, buen punto. Pero bueno, entonces hoy trataremos de mencionar, sí, la biografía de Zapata como lo esencial, pero iremos un poquito más hacia el fondo de este personaje, ¿no? Hay muchos mitos alrededor de él que hoy me gustaría derribar. Así que comenzaremos este viaje en el año de 1909 en el pueblo de Anenecuilco, en el estado de Morelos. Vamos hacia allá, querido Argos. ¡Vámonos! Cuidado con las carteras porque suena peligrosa, la verdad.
Espero que embarquemos rápido, que no sea tan tardado esto, porque, híjole, aquí la delincuencia está ruda. Morelos. Tenemos, afortunadamente, el Ejército del Sur de Emiliano Zapata nos cuida, así que El ejército con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Venga, échele. vamos, ¿no? Entonces, Emiliano fue el noveno hijo de 10, de los cuales solo 4 sobrevivieron. Obviamente, Emiliano, su hermano, su hermano Eufemio Zapata, que él también, pues, llegó al grado de general en la Revolución Mexicana. Y bueno, pues otros 2 de sus hermanos que pues ellos no vislumbraron dentro de la política del país y pues bueno, ahí se quedaron como en el camino y demás, ¿no? Empezamos con el año de 1909 y no con su nacimiento, pues justo por esto, en el estado de Morelos había muchos conflictos ya por las tierras. Las empresas, bueno, los hacendados azucareros, en el estado de Morelos se da mucho la caña de azúcar y los hacendados le explotaban para el comercio tanto en Centroamérica como en Europa. Entonces, pues les fueron quitando tierras. Durante la época del Porfiriato, iría un poquito más atrás con el proceso. En época de Benito Juárez, con las leyes de reforma, le quitan las tierras a la iglesia y al ejército y las ponen, digámoslo así, a la venta. Muchas de ellas las ponen a la venta a independientes. Y esos independientes empiezan a agarrar más tierras de las que deben, aunado a una ley que se dio en el Porfiriato, que era la ley de denuncia de terrenos baldíos, que básicamente era de, si no había nadie en la casa de tu vecino y tú la denunciabas, que el vecino, no sé, se fue de vacaciones, fue a comprar maquinaria, no sé, algo, y tú ibas a denunciar que no había nadie, tocaban durante varios días seguidos y decían, sí, efectivamente no hay nadie, señor, aquí están sus papeles, este terreno ya es suyo, ¿no? O sea, nada más por decir, ahí está vacío, ¿me puedo meter? Sí, en eso consistía la ley que se hizo durante el Porfiriato, la ley de denuncia de terrenos baldíos. No es cierto. Wow. Y básicamente así se hacían los grandes terratenientes, los grandes latifundios, con estas tierras que expropiaban. Algunas compraban y algunas otras se agandallaban. Se agandallaban, claro. Digo, hay muchísimos casos registrados, incluso de personas que casaban a sus hijas con el de enfrente y decían, no, pues dame una tierra porque pues es tu hija, o secuestraban a una persona o lo hacían que se tardara más, lo emborrachaban durante varios días para que no llegara a su casa el dueño. Infinidad de casos, ¿no? México mágico. México mágico desde entonces. Desde entonces, ¿no? Venga. Entonces, ya las empresas, los hacendados azucareros estaban con todo, le quitaron muchas tierras a los campesinos de Morelos en general, y el pueblito de Anenecuilco, donde estaba Zapata, era un pueblo pequeño, no tenía más de 400 personas, ¿no? O sea, era un pueblo donde todos se conocían, ya saben, de buenos días, joven. Pueblo chico. Joven. ¿Y cómo les días, señora? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo los hijos? Sí, que todo. sabes quiénes son sus papás, dónde viven, dónde está su Sí, casa, ¿no? todo, claro. Entonces, así como cuando se quedan viendo, ¿tú de quién eres, hijo? Así. ¿Y de quién eres? ¿Y de quién eres? Sí, anda, igualito. ¿Y de quién eres, no? Entonces, bueno, todo esto acontecía por aquella época. El pueblo de Anenecuilco para estos años tiene ya 700 años de antigüedad. O sea, era un pueblo basado en tradiciones prehispánicas, en tradiciones nahuas. La forma de gobierno se le llamaba bueno, había un consejo en esa época de cuatro ancianos. Estos ancianos pues ya estaban, pues ahora sí que cansados. Bueno, aparte de ancianos, estaban cansados. Aparte de ancianos, estaban cansados de que los hacendados les quitaban tierras y por más que le decían al gobierno de Porfirio Díaz de, oye, nos están quitando tierras que legítimamente son de nosotros, Porfirio Díaz como que pues, andaba en sus cosas, ¿no? Por eso tenía un gobernador, por eso tenía un representante, porque él no se metía en esas broncas, ¿no? Él estaba más enfocado en Champs-Élysées, sí, él quería en las tener bellas artes, claro. Él quería tener su Francia pequeñita aquí en México. Y gracias a él tenemos una excelente Ciudad de México, la verdad. Sí, la gran
las grandes infraestructuras que se construyeron en esos años, pues bueno, nos dio el mote de Ciudad de los Palacios. Ciudad de los Palacios, exactamente. Que actualmente mucha gente se queda como palacios, sí, claro. Es difícil, pero bueno. Detalles, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, mientras esto pasaba, los 4 ancianos, el consejo regente de Carmen Quintero, Antonio Pérez, Andrés Montes y Jesús Merino, reunieron a todo el pueblo. Dijeron, pues si no es misa, ¿por qué tocan la campana, no? Se fueron a Vera y se reunieron, narran que como menos de 100 personas, y les dicen, pues ya, hasta aquí los dejamos, hagan unas elecciones y elijan al mejor postor, ¿no? Entonces, unos nombran a Bartolo Parral y él propone a Emiliano Zapata, y Emiliano Zapata le devuelve el favor, lo repropone, proponen a otro personaje, pero abrumadoramente gana Zapata, ¿no? Emiliano Zapata era querido por toda la gente. En ese tiempo tenía 30 años de edad. Tenía ya 30 años de edad y pues él era conocido desde pequeñito por todo el bien que había hecho al pueblo, ¿no? No era una persona pues mala. Tuvo un problema con la justicia a los 17 años. Estuvo muy curioso ese caso porque había una gran fiesta ahí y entonces empieza a gritarles de cosas a los hacendados que estaban ahí cerca. La policía se acerca y lo detiene. Entonces llega su hermano Eufemio y le dice, con pistola en mano, le dice a los policías, ¿qué onda? ¿A dónde llevan a mi hermano? Y él, no, a ningún lado. Pues entonces Eufemio y Zapata, Eufemio y Emiliano, los dos Zapatas se tienen que ir por unos años de Anenecuilco y de Morelos, se van a trabajar a Puebla, de hecho ahí están en una hacienda trabajando, porque no pueden, pues, ser encarcelados, ¿no? Evidentemente. Okay. Fuera de eso, no hubo ningún problema, digo. En ese tiempo Emiliano tenía 15 años, su mamá acababa de morir un año antes, su papá tenía pocos meses que había muerto, y pues ya, ¿no? Entonces Zapata tenía un buen historial. Bueno, la familia Zapata y la familia Salazar, que es la familia de su madre, tenían un buen historial en cuanto a defensas, a ser honorables en la batalla, ¿no? Por ejemplo, el abuelo de su mamá fue parte del ejército de José María Morelos y Pavón en la independencia, que luchó en contra de los, luchó en contra de los españoles, ¿no? Y sus tíos de parte de su papá lucharon en la intervención francesa, e incluso después de la intervención francesa, su abuelo fue un agente de confianza de Porfirio Díaz. Fue un agente de confianza y le encargó muchas cosas ahí en Morelos. De hecho, pues había como cercanía con él, la ciudad, ¿no? También. Sí, entonces, pues ahí está el vínculo y por eso lo reconocían. Emiliano Zapata no fue, pues, pobre, tampoco era rico, pero nunca se midieron, ¿no? Sí, justo en ese momento inicia la clase media en México, en el Porfiriato. No existía antes del Porfiriato la clase media, y justo en esa época inicia la clase media. Pues bueno, como no trabajó como jornalero, heredó la tierra. Su hermano Eufemio, con la tierra que le heredaron, la vendió y se fue a Veracruz a probar suerte como comerciante y todo lo que pudo. Lo hizo allá en Veracruz, mientras Emiliano se quedó ahí cuidando la tierra. Cuando es elegido hay una frase muy interesante que ahí lo acogen como el calpuleque, que es como el gobernador, no como gobernante, como el representante, como el jefe del pueblo, ¿no? Okay. Como el jefe del pueblo, yo creo que sería la palabra el calpuleque. Okay. Y cuando recibe esto dice, pues ojalá que yo pueda
cumplir sus expectativas, y en eso de fondo se escucha que la gente grita: nosotros te sostendremos, solo queremos que haya un hombre con pantalones para que nos defienda. Y bueno, ahí justamente hay una anécdota muy importante de que construye a Zapata cuando era niño. Cuando Zapata tenía, me parece que 10 años, unos hacendados le quitan una de sus tierras a su papá. Su papá por primera vez ve llorar, Emiliano por primera vez ve llorar a su papá y está muy triste porque le quitan esa tierra que era de ellos y que pues por alguna falla en la Matrix le quitan, ¿no? Y Emiliano le dice: no llores, papá, cuando yo sea grande yo se las voy a quitar y te la voy a devolver. Psycho. Tan, tan. Y bueno, pues ahí, para muchos historiadores y muchos intelectuales, esa escena que vio Zapata de ver a su papá llorar, le cambió la vida y posiblemente encomendó toda su lucha a ver que esas injusticias que vivió su papá no se repitieran con otras personas y demás, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy importante, esa rabia que le causó esa usurpación del pedazo de hacienda, pues ese huerto que era de sus padres, ¿no? Dentro de la vida de Zapata, estuvo en el ejército brevemente, fue incorporado a una fuerza militar menor. Después, en 1910, se incorpora al 9º Regimiento de Caballería, ahí en Cuernavaca, con el grado de soldado raso. Y en ese mismo año, hacía de doble agente, ¿no? Mientras que estaba trabajando, pues, porque era obligatorio, estaba trabajando con el ejército, recuperaba por la fuerza las tierras de Hacienda del Hospital, allá en el estado de Morelos, que eran protegidas por un jefe de policía, y que cuando se las quita deja en posesión de los campesinos y dijo: estas tierras son suyas, que no se las quiten. Yo ya se las quité a esos malhechores, que no se las vuelvan a quitar, ¿no? Entonces, obviamente no duró mucho en el ejército. No creo que fuera tan bien recibido. Fue nombrado como bandido. De hecho, tuvo durante su vida, antes de ser el famoso Zapata y ser el Atila del Sur, el Atila del Sur o el comandante Zapata y demás, el generalísimo Zapata, pues fue perseguido por 2-3 detallitos de estos, ¿no? Que le expropiaba tierras a los hacendados o a un policía o a un militar y se las dejaba a los campesinos, ¿no? O sea, un Robin Hood de tierras. Exactamente. ¿No? Una de las cosas que se dice de Zapata es que no sabía leer ni escribir. Una cosa que es como muy cuestionable, debido a que él estudia la primaria ahí en el estado de Morelos. Pues no creo que haya acabado la primaria. Es que también, ¿qué puedes esperar de la educación del estado de Morelos, mijo? O sea, seamos honestos, ¿no? O sea, con razón nadie nos escucha del estado de Morelos. Por eso. No. O sea, sí, en la ciudad, o sea, donde se supone que estaban los grandes y todo eso, pues habían deficiencias. Pues imagínate. Sí, el índice de alfabetización para aquellos años era de menos del 8%. Era de menos del 8%. Entonces, podía ser eso, pero hay varias, digámoslo, vertientes, pruebas que podrían refutar el hecho de que no estaba, ¿no? En todo el tiempo, Zapata estaba junto con los grandes maestros rurales del estado de Morelos y se codeaba no con el maestro que apenas llegó, el becario de: hola, es mi primer día. Me feité. No, o sea, él se codeaba con los grandes maestros como Gabriel Tepepa, Catarino Perdomo, Margarito Martínez y Pablo Torres Burgos, que era pues, como la eminencia del estado de Morelos en educación. Ok. Entonces, si en algún momento tenía algunas deficiencias de lectura, también los documentos dicen que ellos le ayudaron para que su nivel subiera, ¿no? Entonces, bueno, Emiliano Zapata, y bueno,
hay un montón de frases de Emiliano Zapata que conocemos que, pues, que se inmortalizaron. Me parece que son más que cualquier otro. O sea, se conocen más frases de Emiliano Zapata que del mismo Porfirio Díaz. Y pues frases como congruentes, ¿no? Muy ad hoc a lo que él hacía, ¿no? O sea, tenía buen marketing, fíjate, tenía buenos eslogans. Sí, él fue el padre de los eslogans en esa época. Yo creo que digo, no sé, ahorita pensándolo, me parece que sí, junto con Flores Magón fueron los que más frases interesantes hicieron, ¿no? Que Flores Magón, también de mis ídolos, ¿no? Pero ya le tocará. Ya, tu tatuaje, ya. Ya le tocará. Ya me tocará tatuarme un Flores Magón. Épico. Voy a fusionar a Flores Magón con Zapata. A ver qué pasa. Ya sé quién va a estar atrás de quién. Ok, ya. Bueno, entonces, después de todas estas situaciones, les decía que estaba en constantes reuniones con los profesores, con los maestros rurales, y justamente era para ver la situación del país. Ya él planteaba tener un documento legal, hacer un documento formal que les ayudara a los indígenas y a toda la población del estado de Morelos a recuperar las tierras, así como el vacío legal. O sea, él no decía vamos por la fuerza, sino decía pues debe de haber alguna forma. O sea, nos los quitaron por la fuerza, pero debemos de recuperarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, él incluso reunió a 3 pueblos, que fue a Nenecuilco, Villa de Ayala y Moyotepec. Reunió a 3 pueblos para comenzar a hacer una organización, ¿no? Una organización al mando de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata cobró mucha relevancia. Sabía un poco de milicia porque estuvo ahí, pero Pero muy poco, o sea, tampoco... Sí. Pero pues conocía cómo era la estructura, como soldado raso, conoció cómo era un poquito la estructura, cómo se disparaba, Pero en caballos era donde todos los militares con los que él estuvo le decían, oye, jálate para acá. O sea, él era experto en caballos, ¿no? Expertísimo en caballos. No había alguien que supiera más que él, sabía cómo tratarlos, cómo calmarlos, cómo acelerarlos, cuando estaban enfermos. O sea, decían que hasta viendo a los ojos a los caballos, Emiliano sabía si estaban enfermos o estaban sanos, ¿no? O sea, él era muy, muy, muy bueno con eso y eso le ganó reconocimiento de los militares cuando estuvo dentro de eso. Entonces... Zapata, el Dr. Dolittle de algo así, de la historia. Muy bien, muy bien. Sí, entonces, como les decía, mientras ya la gente estaba quejándose del régimen de Porfirio Díaz, se da la entrevista a Díaz Krillman, donde pues básicamente Porfirio Díaz dice que puede haber unas elecciones y el candidato que más suena para estas elecciones y que más popularidad cobra es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero pues suena como la alternativa política fuerte en el país, suena como aquel que pues que va a levantar a México de la crisis en la que estaba, va como principalmente la crisis social, ¿no? O sea, estas quejas de la gente, estos problemas. E incluso Emiliano Zapata tenía confianza en Madero. Decía, es que yo lo vi a los ojos, ya lo conocí en la capital, lo vi a los ojos y se ve que es un hombre bueno, ¿no? Se ve que es un hombre bueno, vamos a confiar en él. Él decía eso. Okay, sí. Okay. Entonces la gente de Morelos, pues obviamente seguía a Zapata, que ya para entonces ya no solamente tenía influencia en Anenecuilco y en Moyotepec y en Villa de Ayala, sino pues en prácticamente ya todo el estado de Morelos, por las haciendas que había recuperado, por el acercamiento que tenía con la gente e incluso con los planes que ya estaba trazando de cómo iba a recuperar las tierras, pues ya la gente ya lo conocía, ya lo ubicaba y decía, pues adelante, ¿no? O sea, si tú dices que Madero es el bueno, vamos a votar por Madero, ¿no? Claro. Entonces, Zapata, pues va con Madero en muchas ocasiones para, pues, negociar, ¿no? Incluso se mete de lleno a buscar los papeles, los documentos coloniales, para ver
pues a quién, o sea, si ahí decía el dueño legítimo de una tierra, pues que era ilegal el hecho de que se los hayan quitado, y estaba ahí como frecuentemente visitando la capital. O sea, yéndose por la derecha. Sí, ¿no? O sí, sea, sí. de una forma legal y con documentos y todo. Dato duro. Exacto, ¿no? Y justamente en una de las visitas que tiene con Madero, bueno, de hecho, por esas épocas, antes de que Madero fuera presidente, Zapata se casa con Josefa Espejo y su padrino de la boda fue Madero. Ignacio Madero. Fue Francisco y Madero. Francisco. Ignacio es otro, es Sí, su primo. su hermano. Sí. Entonces, bueno, la primera vez que va con Madero, pues ahí tienen como la discusión. Madero tenía la idea de que primero se tenían que hacer las leyes y luego se tenían que aplicar. Y Zapata decía, en lo que se hacen las leyes, la gente ya se murió de hambre. Primero reparte las tierras a los que te demuestren que son dueños de ella y después ya haces las leyes para que no vuelva a pasar esto. Entonces, pues ahí había como diferencias en la organización de las ideas. Y en una de esas, Zapata, voy a citar una de las frases que dice Zapata. No, señor Madero, yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas para que el pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces, pues, señor Madero, o nos cumple usted a mí y al estado de Morelos lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chiquichicuilota. Y bueno, pues esa frase decía, es entendible, ¿no? O sea, o nos cumple, o a mí me van a linchar y a usted también. No vengo solo. O sea, y no me voy a ir solo sí, tampoco. O sea, a los dos nos va a cargar por hacernos eso. Y Madero seguía aferrado, protestando, diciendo, y como que no le entendía a Zapata, y a mí en esa entrevista dice un argumento muy sólido Emiliano Zapata, por eso te digo, o sea, si no sabía leer y escribir esos argumentos no los dice cualquier, era muy inteligente. Okay. Y entonces le dice lo siguiente: mire, señor Madero, si yo, aprovechándome de que estoy armado, le quito su reloj y me lo guardo, y andando el tiempo nos llegamos a encontrar y con igual fuerza, ¿tendría usted el derecho a exigirme su devolución? Pues sí, ¿cómo no, general? Y hasta tendría el derecho de pedirle una indemnización por el tiempo que usted lo usó indebidamente. Entonces, con esta frase, pues era ese argumento, ¿no? O sea, Zapata le decía, a ver, te quito tu reloj y cuando tú me lo recuperas, me dices, sí, pero te voy a cobrar por el tiempo que no lo traje. Sí, una penalización de que no lo pude usar. Y entonces con eso Zapata le daba a entender, o sea, es lo mismo con las tierras, se las quitaron a la fuerza y ahora se las tienen que devolver y tienen que darle una indemnización. Claro. Y entonces Madero así como que se queda, ya te entendí. Ahora capto. ¿Me regresas mi reloj, por favor? Ahora capto, ¿me das mi reloj? ¿Me das mi reloj? Y mi cartera, por favor. Es francés. Sí, es fino. Bueno, gracias. Entonces, entonces así eran las pláticas que tenía Zapata con Madero, que eran, pues, amigos, se podría decir. Ya se entendieron más. Ahí ya teniendo eso claro, teniendo el objetivo ya más claro de los dos lados, pues ya fue un poquito más fluido, ¿no? Sí, y pues Madero igual le decía, pues bueno, ya depón las armas, ¿no? Ahorita lo vemos, ¿no? O sea, tanto Porfirio Díaz le dijo que depusiera las armas. Cuando Porfirio Díaz pensó que era el problema, le dijo, pues yo ya me voy a Francia y háganse bolas ustedes, mis queridos mexicanos, mis nietecitos queridos, ahí los dejo. Y el sobrino de Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra, se vuelve presidente también y le dice lo mismo a Zapata, depón las armas. Todos le dicen que deponga las armas y Zapata le dice que no, que mientras haya uno de sus hombres que no tenga tierra para proveer a su familia, no van a devolver las armas, ¿no? Entonces dice, todos o nadie. Todos o nadie. Entonces, pues era clara la tendencia de Zapata a que no solo unos cuantos pues ya nos dieron unas, ya nos calmamos, ¿no? Es todos o nadie. O sea, todos coludos o todos rabones. O todos rabones. Entonces, ya para esta época, para 1911, Zapata construye el Plan de Ayala, que fue redactado por Otilio Montaño, también uno de los grandes profesores.
Y este documento se convierte en su estandarte de lucha. Y aparte es un ejemplo de la ideología de los campesinos morelenses hacia el mundo, ¿no? Más adelante, este tratado va a ser pulido por Flores Magón. Y va a llevar un poquito de la ideología socialista que pues ya se generaba o ya venía desde la Revolución Rusa, bueno, desde las ideas de Lenin y que se estaban dando en Rusia, ¿no? Todavía no empezaba la Revolución Rusa, pero ya estaban generándose estas ideas. Entonces se exigía la repartición, básicamente la repartición de las tierras a los indígenas, que se deshicieran los latifundios creados en el Porfiriato, y se desconocía a Francisco Madero como presidente y se reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Es decir, ya dijo, ya no confiamos en aquel pequeñín que ve fantasmas y le dicen qué hacer. Ok. Aquel Madero. Sí. Y bueno, pues ahora, ya para este tiempo, para 1911, Zapata ya contaba con todo el dominio de Morelos, ya había levantado un ejército, todo Morelos y el Estado de México ya eran territorio del CEL, territorio de Zapata, Sí. zapatista, y se extendió un poquito más hacia Guerrero, Puebla y Tlaxcala, y bueno, todo iba bien hasta ahí, hasta que Victoriano Huerta, por órdenes de Estados Unidos, da el golpe de Estado, mata a Madero y a Pino Suárez en aquella decena trágica, y se queda con la presidenta. Entonces, igual, intenta negociar con Zapata, Zapata dice que no, y así, repudiando el gobierno de Huerta, empieza a buscar aliados por otras partes, ¿no? Y dentro de estos aliados, el más representativo es Pancho Villa. Ok, con sus 2 mujeres a la orilla. Sus 75 mujeres a la orilla, 75 pues, se mujeres. casó 75 veces. Mira, ojo alegre, muchacho. Tantito, nada más, 75. Vivaracho. No. No llegó a los 100. Vamos a ver, con esta misma temática, Ajá. ¿a cuántas llega Nodal? Vamos a ver. Y sigue, de veras. Yo no me quito a Ángela cuando vendía empanadas allá en Acapulco, pero bueno, ¿cómo han Muy cambiado, parecida. ¿Cómo cambian las ¿Cómo cosas? cambia la gente? Pero bueno, Zapata, por favor, Pues cada Zapata. quien, Sí, cada sí, quien. gracias. Sí. Entonces, dentro de toda esta situación, para reducir un poco toda esta información, bueno, pues ya no entrar en detalles de la Revolución Mexicana. Es largo, Sí, largo ahí. se encuentra con Villa, empiezan a hacer como pláticas de que tienen unos pensamientos muy parecidos, se encuentra con Flores Magón, y repudian primero a Victoriano Huerta. Ya una vez que Huerta se va de la presidencia, ellos se reúnen, intentan hacer una reunión, que es la Convención de Aguascalientes, con más jefes revolucionarios para, digamos que, Ponerse de acuerdo. ponerse de acuerdo en qué cosas es lo que necesitan para ¿Por qué no estarse vamos? peleando cada quien por su lado, Sí. que al final es lo que pasó. Qué raro. Que al final es lo que pasó. Y Venustiano Carranza toma la presidencia. Zapata y Villa desconocen a Venustiano Carranza como presidente y dicen: el presidente legítimo para nosotros es Eulalio Gutiérrez, que era otro personaje revolucionario, y comienzan esta persecución que pues culminan con el Pacto de Xochimilco aquí en la Ciudad de México, y se da la famosa foto donde pues se encuentran la Ciudad de México ya sin defensa y entran a Palacio Nacional y se sientan en la silla presidencial, ¿no? Esa foto es previamente es cuando llegaron al Sanborns o estoy bien equivocado yo. Sí. Sí, ¿no? O sea, pasan por ese caminito. Ajá. Y es donde tiró el balazo y Sí, en el ópera, al ladito. Mira. Y la foto de sentado en la silla así. Sí, O sea, y es bien interesante porque, o sea, Zapata era una persona seria. Dicen que su mirada era seria como una roca y que en sus ojos parecía
que iba a llorar, ¿no? Siempre traía una tristeza cargando Como pucherito. como por todos, no, como los ojos hacia abajo, no sé, Ok. como que su mirada era así. De hecho, dicen que nadie le hacía bromas porque pensaban que iba a llorar. Él no se aguanta. O sea, ok, Pero pues ok. era su mirada normal, ¿no? Y si ves sus fotos, o sea, igual, en lugar de tener los ojos hacia arriba, el rabillo del ojo hacia arriba, lo tiene como hacia abajo, Como caidillo. como caidito. Y sí, y él era muy serio y muchos dicen es que Zapata cargaba la tristeza de décadas de abusos campesinos, ¿no? Ok. Y entonces Villa le dice a Zapata, pues siéntate en la silla, Miemi. Ajá. O Milano, le decían Milano, como, Milano. como la gente del pueblo le decía Milano. Dice, siéntate, pues Milano. No se escuchó raro eso. Siéntate. Mucho. Solito, ¿eh? Solito. Siéntate, mi Zapata. Sí, siéntate, Zapata, por favor, sí. Emiliano, siéntate. Gracias. Sí, sí, sí. Y entonces Y él no quiso, ¿cierto? él no quiso, él dijo, esa silla está maldita. Todo aquel que se sienta abusa del poder y yo nunca quiero ser así. Y Villa dijo, ok, pues yo sí me voy a sentar, Pues ¿no? quítate entonces. Como buen norteño dijo, yo sí me siento. Ok. Hazte para allá o te hago para allá. Ajá. Se sentaron, se tomaron la foto Y dicho y hecho. y ahí, ¿no? Entonces ya después dijo, ¿y quién se va a quedar gobernando? No, pues yo no, ¿tú? No, pues yo tampoco. Pues vámonos. Bueno, Entonces, ya pues tenemos la foto, sí, ya, como Sí, Instagram, vámonos. ¿no? Sacaron su foto. Sí, la foto para el Face, foto para el Face, Insta, Vámonos, sí, Zapata estado was here. y Ok. vámonos, ¿no? Ajá. Y bueno, pues Check. hubiera cambiado la situación si alguno de los dos hubiera sido presidente, seguramente sí, pero pues tal vez no estaban preparados para el peso de ese país, ¿no? Zapata, definitivamente, por lo que acabas de decir, no era su interés. O sea, no era ni es más, ni el simbolismo de sentarte ahí era algo que le interesaba. Pero, ahí no sé si estés ya culminando, porque tengo una pregunta interesante, creo yo, pero tú dirás. Sí, ahí vamos, ya estamos llegando a la recta final. Bueno, después de todo eso, Zapata se regresa a su pueblo y Zapata nos deja de una manera muy triste. Ya había, pues, digamos que terminado, o ya se había resuelto, no podría decir que terminó la revolución, pero ya se habían resuelto muchas de las problemáticas, ya había un gobierno estable, ya había una constitución y Zapata pues seguía peleando por su gente, por los campesinos y demás. Entonces un personaje de nombre Jesús Guajardo, que era un constitucionalista del militar de Venustiano Carranza, se infiltra entre su gente y dice, oye, ya me salí de aquellos, me quiero unir contigo. Zapata no confiaba en él, pero después en buena fe, le dice, pues te voy a regalar a este caballo, ¿no? Que va a ser el caballo favorito de Zapata, el as de oros. Le regala ese caballo y dice... Conozco no. muchas cantinas con ese nombre. Sí. Oye, ¿qué onda? Me resonó cañón. Okay. Un déjà vu llegó. Cañón, sí. Entonces Zapata lo acepta y dice, bueno, vamos a aceptarlo. Pues le pasó ahí como, ya sabes, ¿no? El clásico espía, te paso datos de, mira, ahorita van a estar ahí acampados unos militares, vamos a agarrarlos, ¿no? Entonces Zapata veía que sí tenía como, no, pues sí me está diciendo la verdad. Entonces un buen día, un 10 de abril, lo cita en la hacienda de Chinameca, ahí en Morelos, y le dice, me van a entregar un gran cargamento de armas y parque para que sigamos la lucha. Ya lo tengo, acompáñame, pero solo vamos tú y yo para que no hagamos más bulla y no se den cuenta de que lo vamos a tomar, ¿no? Que no vean grande movilización. Ok. Entonces Zapata Perfil bajo. llega, dicen que se queda por fuera bastante tiempo, al final decide entrar. Cuando entra, se oyen 3 sonidos de clarín y cuando se escucha el tercero, pues adentro de la hacienda estaba totalmente rodeado y me lo balacean a más no poder. Ahí queda Emiliano, la gente ya nunca lo volvió a ver y... No, pues está cañón. No, o sea, subió y ya nunca lo vio. Claro. No vio su cuerpo. De hecho, hay un chiste ahí sobre, bueno, entre chiste y dicho, que se dice en el estado de Morelos, que cuando llevan a la familia de Zapata
están los militares. Están los militares ahí, pues tirado el cuerpo de Zapata, todo agujereado. Pues sí. Y le dicen, ¿es este Zapata? Y le dice, a ver, bájele los pantalones. Bájele el calzón. Y dice, a ver, retráigale el prepucio. Y dice, no, sí es Emiliano Zapata. Y dice, ¿y cómo sabe? Pues es que me juró, él dijo que el ejército se le iba a pelar. Dios santo, qué Entonces, belleza. esa frase se dice mucho ahí en el estado de Morelos, y también que su caballo blanco Wow. anda ahí, bueno, después de eso anduvo por la sierra, por todos lados ahí, y nadie lo pudo domesticar, nadie lo pudo agarrar. Y pues nace esta historia, ¿no? De Zapata de volveré y seré millones, y que han puesto a muchos grandes personajes. Y bueno, pues Zapata tenía su carácter, tenía sus cosas. Se supone que tuvo documentados 16 hijos. Y 17. 16 o 17 hijos. Y 9 esposas. Exactamente, muy bien, Jax, tú hiciste la tarea. Siempre, pero bueno. Aunque también se ha dicho que, bueno, fueron 14 mujeres. Y bueno, pues, ¿qué pregunta me tienes, mi querido Jax? Es que mira, fíjate que aquí yo vengo a cultivarme, ¿no? O sea, esa es mi función, aparte de ponerle play a los micrófonos. Y es un personaje que la verdad, pues conocía poco, ¿sabes? O sea, 2, 3 datos, ¿no? Que ubicaba de la historia. No tan a profunda, no tan narrada como ahorita. Pero me vino mucho, que fue al menos el nombre ocupado por unos chapanecos, ¿no? Por personas de por allá. Si me equivoco, corrígeme antes de decir una barbarie. Pero sí creo que si el sentir o la lucha o la naturaleza que tenía Zapata, ¿no? Su mentalidad, esa forma, ese arropar a los que menos tienen, ese de darle a los que se lo merecen, ¿no? Esa meritocracia, porque estaba más bien como... creo que era una bandera que él blandía mucho, ¿no? Era como esa parte que le llamaba mucho. Y si el Ejército Zapatista de Liberación, no sé qué, nacional, si esos en verdad entonces era un movimiento muy bueno. O sea, si esos eran los orígenes, si ese era como las raíces de ese movimiento, tiene mucho. A la fecha sigue. No sé si el comandante Marcos fuera, el subcomandante Marcos, ¿no? Fuera justo esa insignia o fuera esa persona. Pero si ese era el sentir, creo que no era un movimiento, o sea, a lo loco, ¿no? Ni nada de eso. Entonces, no sé, tú cómo asemejas o cómo haces ese mix o esa parte de conjugar esa ideología, esa mentalidad de este personaje como Zapata con justo esa creación de este ejército zapatista que se hizo, que pues entiendo que si le pones el nombre a algo es porque quieres esos ideales, ¿no? ¿Cómo lo comixas? Seguramente vas a decir que va a venir un capítulo o no lo sé, digo. Sí, podría ser. Podría ser, pero no quiero llegar en a este eso. momento, sí. No, pero ¿qué podías opinar al respecto? Sí, fíjate que el 1 de enero de 1994 se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el ideario es muy claro, que son justamente pues estas demandas por las tierras para los campesinos. Lo próspero que es el estado de Chiapas. Vastísimo. Cabrón. Y tristemente, desde aquella época hasta la actualidad, es el estado más pobre del país junto con Oaxaca. Y los dos en los estados más ricos cultura, en tierra, en gastronomía, en lo que me digas. Muchísimas cosas, ¿no? En lugares impresionantes, o sea, geográficos y riqueza a manos llenas, los dos. Como diría Molotov, somos pobres, nos manejan mal. Exacto. Y sí, esos dos, y los dos creo que se basan en el analfabetismo que tiene su pueblo. Los dos. Tanto Chiapas como Oaxaca. La verdad.
Y el control, fíjate que hay esto que sucedió en el estado de Morelos, en aquella época en el Porfiriato, sucede en muchos estados de la República donde familias se hacen del control político y sus hijos, nietos, etcétera, empiezan a tener terrenos, propiedades y poder sobre el pueblo. No sé, o sea, hablamos de los Figueroa en el estado de Guerrero, hablamos de muchas familias en Chiapas que los tienen ahí. Entonces el Ejército Zapatista nace como esta necesidad de buscar otra oportunidad para la gente. Y no es solo un proyecto de tierras, es un proyecto, digamos, el subcomandante insurgente Marcos es solo el vocero, ¿no? Arriba de él el representante, claro. Arriba de él hay comandantes. Él es como la parte, pues podría hacerse uno de los intelectuales, pero este trasfondo no es solo por tierras, es también educativo. Hay tierras en el sur del país, en la actualidad, hay unos lugares que se llaman caracoles. Sí, son como sus diferentes puntos, ¿no? Cómo lo van como que sus tierras independientes, digámoslo así, donde tienen su propia organización política, económica y demás, y buscan, pues, salir adelante de todo lo que está pasando, ¿no? Han recibido mucho apoyo de parte de muchas organizaciones del mundo, ONGs y demás, bajo esta bandera de Emiliano Zapata, ¿no? Y bueno, y me gustaría citar algunas de las frases de Emiliano Zapata que son muy, muy importantes. Pues, la básica, ¿no? De la tierra es de quien la trabaja, que es básica de él. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno, ¿no? Otra frase muy buena. Está buena, sabrosona. Otra de mis favoritas, es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Ah, ¿es de él? Es de él. Venga. Otra, el que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Uf. Te lastimé. Y la última, quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. Cuando le dicen, te damos una tierra Qué y irónico. Pero bueno. Sí. Al final, él murió con sus ideales bien firmes y el estado de Morelos por mucho tiempo fue de los primeros lugares en donde la repartición agraria después de la revolución se dio. Porque decían, los de Morelos andan muy revolucionaditos. Dáselos rápido. Rápido vamos a repartir ahí. O sea, fue el primer estado donde echaron la vista y dijeron, ahí, ahorita cálmalos. Sí. Entonces, eso fue muy importante. Y pues bueno, esto fue Emiliano Zapata y pues es un personaje icónico en la cultura nacional, pues que está lleno de honor, de justicia, de bondad, de mitos. Y entonces, pues vayamos al momento cumbre. Es un momento importante, es el momento de Argodatos. Esa me gustó más, esa se queda. Ese se queda. Sí, muy bien. Entonces vayamos. Híjole, de Zapata tengo muchísimos datos. Échale. Pero el primero de ellos es de la frase de la tierra es de quien la trabaja. No es una frase de Zapata. No lo es. ¿De quién es? Es de Teodoro Flores, que es papá de los hermanos Flores Magón. Sí. Ese es uno de los argodatos. Y el segundo. Muy bien. El segundo argodato que voy a dar. A ver. Es porque no sé desde hace cuántas generaciones de alumnos siempre me han preguntado. Hay una pintura que causó eco en los años anteriores donde Zapata estuvo desnudo como con una bandera LGBT, plus y demás. Ajá. Y diciendo de esta parte de que Zapata era homosexual. Ok. Y otros dicen, no era homosexual, era bisexual, o era pansexual, o X, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues para que no se queden con esta duda, además de todas las esposas y de
hijos que tuvo de forma heterosexual, pues no hay ningún dato en una fuente oficial Puro remor. que diga que Zapata fue homosexual, que no tendría nada malo, no tendría nada malo. Eso no le demeritaría Eso absolutamente no le nada. demeritaría absolutamente nada. Y los únicos dos datos que hay es en el álbum de Amada Díaz, que está escrito por Ricardo Orozco, Hija de Porfirio Díaz, por cierto. hija de Porfirio Díaz, donde dice que Zapata tuvo un encuentro sexual con Ignacio de la Torre Mier, que fue su mejor de sus mejores amigos, con quien andaba para todos lados, incluso lo encarcelaron y demás. Sí. Y dice que ella los vio ahí como que se estaban ahí revolcando ahí de En una pleno forma. acto, en el momento. Sí, ¿no? Dice, no sé en qué momento dejaron de jugar brusco y se empezaron a tocar con gusto, Ok. del gusto a lo brusco. Sí. Y bueno, ese es un dato. El otro dato es contado por Manuel Palafox. O sea, esta historia empieza de un libro de un libro de Zapata, una novela de José Ángel Palou, si no mal recuerdo, que se llama Zapata. Y en esta novela, él menciona que Zapata tuvo varios actos homosexuales. Y le preguntan, ¿y cuáles son tus fuentes? Y él dijo, bueno, pues fue recuperada esta historia por Manuel Palafox. Manuel Palafox. ¿Palafox? No, Palafox. Ajá. Que fue un emisario de confianza de él, fue secretario personal de Zapata y fue de los revolucionarios más cercanos a él, además de que era abiertamente gay. Entonces, dice, no, pues sí, yo lo vi y él tuvo así varios encuentros y varias cosas y demás, y todo, pero pues ahí la fuente, pues 1 es historia oral, 2, Manuel Palafox, ahí... O sea, le puedo creer tantito, pero también por otro lado lo pongo en duda porque Manuel Palafox lo corrieron del ejército zapatista porque ya era abiertamente... ¿Homosexual? Sí, o sea, y nadie tenía problema con eso. O sea, a pesar de ser de pueblo, de Morelos y de... No era problema, pero vete. No, Ese es que no era problema. En realidad no era... ok. O sea, respetaban eso. O sea, tenían como una concepción de la sexualidad bastante liberal, Ok. laxa, pero el problema es que él sí ya gritaba a los 4 vientos de, no, es que me hice tal con tal persona y entonces lo contaba y lo decía y organizaba enfrente de todos y ya entonces empezaba a incomodar al ejército ok. Y le decían, general, pues dígale que está bien que lo haga, lo respetamos, pero que no ande presumiendo ahí con todos. Sí, Y cada quien sus cubas, pero sí, que bájale la mano. explicando explícitamente Sí, qué sí. hizo, no queremos, ¿no? Entonces, Manuel Palafox no se contuvo y lo presionaron para decirle a Zapata, córrelo. Entonces Zapata lo corrió del ejército. Entonces, no sé, puede ser que sí haya visto que Zapata haya tenido algunos actos homosexuales o puede ser que también por ¿Le despecho... exageró, no? ¿O me inventó? corrió del ejército, voy a desgraciada decir, esta. voy a decirle, Sí, sí, sí. voy a ponerle puntos en las IES que no van. Así. Y huele mi pelo, le dijo. Exacto, Sí, ¿no? sí, Y soporta. Y la queso. Entonces, bueno. Pues qué buenos tus argodatos, estuvieron muy padres. ¿Tú sabes quién mandó matar a Zapata? Sí. ¿Sí? Pero dímelo. No, digo, ya, pues ya échatelo, pues ya, ¿qué te puedo decir? No. ¿No? Carranza. El buen Carrancita, ¿no? No es argodato, solo es un apunte porque pues ya se los llevaron todos, pero bueno. Mi querido Ian, ha sido un placer haber andado por estas bonitas tierras morelenses, ¿verdad? Y sobrevivimos. Y sobrevivimos. Y nuestra cartera sigue. Y nuestra cartera sigue intacta. Yo ya estoy tomando otros rumbos, ¿no? Vamos a movernos de aquí. ¿Qué te parece? Vámonos por allá, como por el oriente, por allá. ¿Te parece? Con la tigresa del oriente. La tigresa del oriente, sí. Quiero beber cerveza. Ándale, con esos dedos. No. Vámonos más lejitos, ¿no? Vámonos a tierras lejanas, ¿te parece? Vámonos Si nos a vamos los por Juegos allá. Olímpicos. Estaría muy bueno. Como bueno, el capítulo que hicimos hace poco, que esperemos ya lo hayan escuchado. Y si no, ahí está abajito de este.
Y síganse suscribiendo, no vemos, o sea, preguntan, ¿y dónde encuentro su canal? Abajo en la descripción. ¿Y ya lo subieron? No, ya está. En la descripción del capítulo, ahí vienen nuestra cuenta de Instagram, la cuenta de YouTube. Que por cierto, en YouTube nos ha crecido muchísimo. Muchas gracias. Sí, muchas Ahí va gracias. muy bien. ¿Algún saludo, mi querido guerrero, que quiera mandar? Un saludo a nuestro amigo Zapata, quién sabe si nos escuche. Claro, buenísimo. A nuestro amigo Zapata. Exactamente, sí. Fuerte abrazo, cabrón. Le vamos a mandar el capítulo para que lo escuche a fuerza. Tiene dedicatoria, sí. Tiene dedicatoria. Sí. Y bueno, pues a nuestros escuchas frecuentes, a Valente, al Hippie, a Joan, a Vero, y bueno, a todos los demás argonautas. Y tan. Se acabó. Muchas gracias. Y recuerden que la historia y la cultura son para todos y son gratis. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Y sigue! Si Zapata viviera, con nosotros estuviera. Ya va. Tan. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.